Evangelio según San Juan. Y al que no está en pie, le invito a que pueda ponerse de pie en reverencia a la palabra del Señor y abrimos nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 12. San Juan, capítulo 13, versículo 12. Capítulo 13, versículo 12. Amén. Amén. Leemos la palabra del Señor. Dice así. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Gracias, Señor, una vez más por tu palabra y por este hermoso tiempo de poder adorarte, de poder cantar tu palabra, de poder orar a ti y en este momento de escuchar tu palabra, Señor. Ruego para que tú nos asistas, que a través de tu palabra puedas transformarnos en siervos, en servidores de la manera en que tú has servido, siguiendo tu ejemplo. Ayúdame a mí a ser claro y a mis hermanos a poder estar atentos a la voz de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo oramos y te damos gracias. Amén y amén. Pueden sentarse, mi hermano, si usted quiere sentarse. Durante la cuarentena, los niños no tuvieron clases presenciales, ¿no es así? Algunos de ellos ni siquiera tuvieron clases virtuales. Y ahí es cuando muchos padres tuvieron que poner manos a la obra y buscar los medios de poder enseñarles a sus hijos. Porque aquellos pequeños que estaban aprendiendo a escribir, por ejemplo, necesitaban ayuda, porque no lo iban a poder hacer solo. Y por eso es que muchos padres comenzaron a buscar en internet la manera en que podían enseñarle a sus hijos a escribir. Y una de las formas en la que podían enseñarle a que aprendan a escribir era siguiendo un ejemplo, y lo digo por experiencia, de una letra, trasladarla a una hoja. Los niños tenían la letra A y ellos tenían que seguir un ejemplo, un caminito, y ese caminito lo tenían que hacer en otra hoja. Siguiendo ese ejemplo es que ellos iban a aprender a escribir las letras. Lo mismo hizo el Señor Jesucristo aquí. Él se presenta en esta sección de Juan como el ejemplo supremo de amor sacrificial, servicial y humilde. Él nos deja ese ejemplo para que nosotros podamos aprender a amar y a manifestar ese amor no solamente con palabras, no solamente con abrazos, sino también a través del servicio. Ese es el ejemplo que Él nos deja a cada uno de nosotros a seguir. Y en esta mañana vamos a dividir nuestro mensaje en 4 preguntas. En primer lugar, vamos a ver qué es lo que hizo Jesús, quién es Jesús, qué tenemos que hacer nosotros y por qué tenemos que hacer, quiénes somos. Y mi deseo es que luego de ver todo eso podamos ser motivados y desafiados a servirnos unos a otros, luego de ver el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y ver también formas prácticas en que nosotros podemos servirnos unos a otros. En primer lugar, la primera pregunta que vamos a responder es: ¿qué es lo que hizo el Señor? El contexto de este capítulo 13, nosotros leímos el 12,
pero comienza en el versículo 1. Aquí el Señor Jesucristo se encuentra en el aposento alto junto a sus discípulos, unas horas antes de ser entregado, unas horas antes de ser humillado, unas horas antes de dar su vida y morir en la cruz. Y en este momento, Él va a darle a ellos una de sus últimas enseñanzas antes de la crucifixión. El contexto inmediato de nuestro texto comienza en el versículo 1 del capítulo 13, donde al final del capítulo 1 dice el Señor Jesucristo, más bien Juan del Señor Jesucristo, que Él había amado a los suyos que estaban en el mundo, pero dice que los amó hasta el fin, los amó hasta el extremo, los amó hasta lo sumo, hasta que más no pudo, podríamos decir. ¿Y cuál es esa demostración de ese amor? En primer lugar, comienza en este servicio que Él les hace de lavarle los pies, pero sigue hasta la cruz, hasta derramar y dar su vida en la cruz por los suyos. Es el mismo amor el que lleva al Señor a lavar los pies de sus discípulos. Es el mismo amor que los lleva a morir en la cruz por sus escogidos. Este acto de lavar los pies en esa época era algo muy humillante, era muy degradante para las personas. Solamente lo hacían los siervos, además se cree que ni siquiera un esclavo judío tenía que lavar los pies, según los judíos. Y como en ese tiempo no había zapatos y zapatillas como nosotros tenemos, habían sandalias. Las personas en esa época utilizaban sandalias y no había asfalto como nosotros tenemos mayormente en muchos lugares. Ellos andaban por muchos caminos y sus pies obviamente se ensuciaban. Y en esa época no tenían autos, no había colectivo, tampoco había tren. Su medio de transporte eran los animales. Imagínense miles de animales caminando por esas calles. Los animales luego de que comían tenían que largar lo que comían. O sea que los caminos estarían llenos del excremento de los animales. Y esos caminos eran por lo que ellos andaban. Iban y venían, porque ese era el trabajo del Señor junto a sus discípulos. Ir y venir, ir a predicar, ir a enseñar a distintos lugares. Y sus pies se ensuciaban. Y no solamente con tierra o con arena, también con caca de los animales. Y es por eso que los pies que se ensuciaban debían ser lavados. Y este servicio lo brindaban los siervos solamente. Los siervos. No había el amo de la casa ni el rey. El rey nunca se humillaría ni se rebajaría a hacer esta tarea. Eran los siervos. Pero también, o sea, no solamente porque se ensuciaban los pies, sino que cuando ellos comían, tenían que lavarse los pies, porque no comían en la misma mesa que nosotros tenemos y en las sillas. Ellos tenían una mesa, una especie de mesa ratona que nosotros conocemos hoy, y se acostaban en el piso medio inclinado, y el pie del que estaba al lado le quedaba en la cara al otro. O sea, si ibas a comer ahí al lado, tendría que tener los pies limpios. Entonces, es por eso que ellos hacían esto. Este servicio de nuestro Señor Jesucristo mostró su amor. Este servicio de nuestro Señor Jesucristo mostró su humildad. Pero no solamente ese es el propósito del Señor, sino que el propósito del Señor también es que ellos entendieran lo que Él estaba haciendo. Él quería que entendieran algo. Y ahora te estás preguntando, ¿cómo puede ser esto? Porque mira lo que dice el versículo 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, el manto que se había sacado para servirles, y se volvió a la mesa y les hizo una pregunta a sus discípulos. Les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Entienden lo que les hice? ¿Entienden lo que yo acabo de hacerles? ¿Lo entienden? Él quería que ellos comprendieran esto. Su servicio es una expresión de amor. Y lo mismo con nuestro servicio. Es una expresión de amor hacia los demás. Ahora, mis hermanos, si nosotros decimos que somos creyentes, si ahora nosotros decimos, como dice la Escritura, que nos amamos unos a otros,
¿Dónde podemos encontrar o de qué manera se evidenciaría nuestro amor? ¿De qué manera? En la manera en que nos servimos unos a otros. En si tú vienes a este lugar a ser servido, a sentarte en la silla o a salir al break y a ser servido o dispuesto a servir a tu hermano. Ahí se evidencia el amor del creyente en su disposición a servir. Porque aquí podemos ver evidenciado el amor de Cristo. El amor de Cristo se ve evidenciado en que Él vino a servir. Marcos capítulo 10, versículo 45 dice que Él no vino para ser servido. Él vino para servir y más, para dar su vida por los escogidos. Él vino a servir. Y es maravilloso ver aquí la manera en que Cristo ama a los suyos. Es maravilloso ver esto. Es maravilloso ver el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que era 100% Dios, pero Él era 100% hombre. Pero a la vez ahí se encontraba Dios que se hizo hombre, sirviendo a pecadores, sirviendo al traidor. Porque allí en la mesa estaba Judas y que Cristo sabía que Judas le iba a entregar, lo iba a traicionar. Pero a Él no le importó eso. Él sirvió igual. Él fue y le sirvió y le lavó los pies. Vino a servir a pecadores y a dar su vida para salvarlos. Pero no solo esto nos debería maravillar, sino el ver que quien hizo esto no era un siervo. No era un siervo, mi hermano. Quien hizo esto era el soberano del universo. Y esto nos lleva a responder nuestra segunda pregunta. ¿Quién es este siervo que lava los pies de los discípulos? ¿Quién es? Y el versículo 13 nos responde: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Hoy nosotros conocemos maestros. Maestros de matemática, maestros de lenguaje, son personas que enseñan algo específico. Pero aquí la palabra maestro, en el tiempo que Juan escribe, hace referencia a un maestro que le enseñaba a las personas cómo ellos debían vivir. Les enseñaba todo acerca de la vida y esas personas seguían a ese maestro. Los maestros tenían seguidores. El Señor es el maestro de maestros. Él es el que les enseñaba todo a sus discípulos, cómo debían vivir, cómo debían conducirse en esta vida. Y ellos le seguían. Él era su maestro. Después vemos la palabra Señor, que se refiere a el amo, al dueño de todo el universo. El soberano del universo. Entender quién es el que le sirvió, hermanos. Comprender quién es el que está sirviéndole a los discípulos nos debe llevar a apreciar lo que Él hizo. No es cualquier persona. Es el dueño del universo, quien se humilló a servirnos. Quien se humilló y se rebajó a servir a pecadores como nosotros. El que tenía todo en sus manos. Dice en el mismo capítulo 13 de Juan, en el versículo 3, dice que Jesucristo sabía que su Padre le había dado todo en sus manos. Él era el dueño de todas las cosas. Él era el soberano que tenía todas las cosas en su poder. Y ese mismo Jesús es que se agarró con esas manos que gobierna el universo a servir a pecadores. Qué maravilloso es ver esto, hermanos. Nos debería humillar a nosotros. Nos debería humillar si el soberano del universo hizo eso. ¿Cómo nosotros no nos vamos a estar sirviendo unos a otros? ¿Cómo no vamos a humillarnos, a servir a nuestros hermanos si Él lo hizo? Nos creemos reyes, nos creemos amos, nos creemos que somos dioses. No, lavar pies. Lavar pies yo no, hermano. Le tengo alergia al agua. Cristo lo hizo. Cristo se humilló, siendo Dios, hermano. Esto es maravilloso. ¿Cuánto nos debería humillar comprender que el Rey del universo se
humilló a servir a pecadores. Ahora si Él lo hizo, el Maestro de maestros y el Señor de señores sirvió de esta manera, nos debe llevar a nosotros a responder la otra pregunta. ¿Qué debemos hacer? Y dice el versículo 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Como recién les dije, lavar los pies era algo muy importante y necesario, porque había mugre en los pies. Era algo necesario. Pero el punto en este texto no es que ahora saquemos una nueva ordenanza, como muchos creen, de que, bueno, ahora vienen los hermanos y nos lavamos los pies. Hay que lavarse los pies. El punto del texto no es que debemos sacar de aquí un mandato de lavarnos los pies unos a otros, porque el contexto de este texto está dentro del amor de Cristo, de la manifestación del amor de Cristo a través de su servicio humilde a sus discípulos y de la necesidad que nosotros tenemos de hacer lo mismo con nuestros hermanos. Ese es el contexto. No hay aquí un mandamiento para hacer lavamiento de pies. No es que ahora vamos a anunciar, hermanos, anótense para el servicio que aunque tampoco estaría mal, para humillarnos un poco, pero no es un mandamiento para la iglesia. ¿Cómo podemos entonces nosotros hoy, ya que no tenemos que lavarnos los pies los unos a los otros, cómo podemos poner en práctica el servicio para con nuestros hermanos? ¿De qué manera? ¿Cómo hago esto yo, hermano? Sí, ahora entiendo, yo tengo que servir. ¿Cómo lo hago? Y hay muchas maneras. Creo que no nos va a dar el tiempo para hablar de todas las maneras que tú puedes servir. Pero aquí en la iglesia hay muchos hermanos que están sirviendo. Hay hermanos que sirven a los niños en la enseñanza, por ejemplo, ahora mientras nosotros escuchamos la predicación, aquí al lado hay hermanas que están sirviendo y están enseñándole a nuestros niños. Y eso también es un servicio. Eso es servir. Los días sábados también hay un grupo de hermanos que enseñan a los niños la palabra del Señor. Y también hay un grupo de hermanas y hermanos que preparan un mate cocido, que preparan el jugo, que preparan galletitas o alimentos para que los niños tengan algo para comer. También hay hermanos que nos sirven en la limpieza. ¿O por qué cree que usted, bueno, ahora ya anduvimos todo, pero está sucio el piso? Pero cuando llegamos a este lugar, el piso está impecable. ¿Quién cree que lo hace eso? ¿Se hace solo? No, hay hermanos y hermanas que trabajan en esto. Hay hermanos que vienen y acomodan las sillas. Hay hermanos que preparan el break y preparan las mesas y sirven en las mesas. Hay hermanos que se preparan para guiarnos en alabanza. Hay hermanos que predican y enseñan. Todas esas son formas de servirnos unos a otros. No hay un servicio que sea más importante. No, el que predica es la estrella de la iglesia, pero el que limpia el baño, no. No hay ningún lugar que sea más importante que otro, hermanos. Todos y cada uno de nosotros hemos recibido por lo menos un don. Si usted es creyente, tiene un don. Bueno, hermano, pero no sé cuál es mi don. ¿Cómo hacemos para saber cuál es nuestro don? Comienza a servir, comienza a mirar qué necesidad hay en la iglesia, en qué puedo ayudar. Y empieza ahí. Y cuando empieces a trabajar ahí, vas a decir, no, siento un deseo por hacer esto y habla, pastores, yo quiero trabajar en este área y quiero... Amén. Pero todos tenemos por lo menos un don. Sea de enseñar, sea de limpiar, sea de cantar, sea de ministrar o talento. Todos tenemos. Tenemos que servirnos unos a otros. Hermanos, es una bendición en el lugar que nosotros nos encontramos. Estamos en un lugar donde se predica la palabra fielmente, donde encontramos la sana doctrina, enseñanza sana, bíblica, y eso es una bendición enorme. Muchos de nosotros venimos de lugares donde no se predicaba la palabra de Dios, donde éramos engañados, donde torcían la Escritura, donde nos sacaban nuestro dinero. Pero hoy, gracias al Señor y por su gracia y por su misericordia, estamos en un lugar donde se predica fielmente la palabra.
Pero la sana doctrina y la sana enseñanza no está desligada del amor. La sana doctrina y el amor son presentadas en las Escrituras juntas. O sea, tú no puedes tener sana doctrina sin amor y tampoco puedes tener amor sin sana doctrina. El amor y el servicio y la humildad es el fruto de la sana doctrina. De todo lo que nosotros recibimos, enseñanza tras enseñanza, eso debe ser evidenciado y debe ser manifestado en el amor, los unos con los otros, sirviéndonos, donde sea, en el lugar que fuese. ¿Lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo, hermanos? Porque Cristo nos ha dejado un ejemplo. Versículo 15, porque ejemplo os he dejado para que como yo, el Señor, el Rey del universo, os he hecho, me he humillado y les he servido, hagan ustedes así. El Señor no vino solamente para morir en la cruz y pagar por el pecado de los suyos. Gloria a Dios por esa verdad. Sí vino para morir en la cruz y pagar por nuestros pecados, pero no solamente por eso. Él vino aquí para vivir la vida que nosotros no podíamos vivir, una vida sin pecado, y para darnos ejemplo de la manera en que nosotros debemos vivir. ¿Cómo debemos vivir? Mirando a Cristo, cómo Él se condució en este mundo. Ahora nosotros como sus seguidores, que estamos siguiéndole a Él como nuestro maestro, debemos tomar este texto de Juan y preguntar, está bien, ¿cuál es el ejemplo de Cristo aquí? El servicio, el amor, la humildad, eso es lo que Él hizo. Bueno, hagamos lo mismo. Amemos, sirvamos desinteresadamente, humildemente. Y su ejemplo no terminó aquí. No es que Cristo lavó los pies y listo, ya está. Él sirvió hasta dar su vida hacia la cruz. Entonces nosotros también tomemos nuestra cruz y muramos a nosotros mismos para servir y para el bien de otros. ¿Por qué? ¿Quiénes somos? Respondiendo a la última pregunta. El versículo 16 dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. ¿Qué somos? Siervos. ¿Qué somos? Esclavos. Pero el problema está en que nosotros pensamos que somos amos. Pensamos que merecemos ser servidos. Bueno, ahí vengo a la iglesia y el hermano me tiene que servir en el break, y el hermano me tiene que predicar, y el hermano me tiene que cantar, y el hermano me tiene que saludar, y el hermano tiene que limpiar el baño, y el hermano y esto. ¿Y nosotros? ¿Cuándo vamos a servir? Ese es nuestro problema. Pero si el amo del universo vino a servir, el rey se bajó de su trono para servir a pecadores, ¿cuánto más nosotros, hermanos? ¿Cuánto más nosotros? Versículo 17. Mire qué hermoso es este pasaje. Dice, si sabéis estas cosas, ¿cuáles cosas? O sea, si saben estas cosas, si entienden que su deber como siervos es servir a los demás y no a ustedes mismos, ¿qué va a pasar si entienden esto? Bienaventurados seréis, pero no si lo entienden, si lo entienden y si lo hacen. Si lo entienden, si comprenden esta verdad, pero si la llevan a la práctica, si la hacen. Bienaventurados se refiere a gozosos, felices. En el mundo encontramos a personas que buscan felicidad en un montón de lugares, de personas, de cosas, pero no la pueden encontrar. Porque en primer lugar la felicidad se encuentra en ser salvado, en ser perdonado de nuestros pecados. Salmos, capítulo 32, versículo 1, dice, bienaventurado aquel a quien sus transgresiones les han sido perdonadas. En primer lugar, la felicidad viene de ser salvados de nuestros pecados, de la ira de un Dios santo. Pero aquí dice que también la felicidad viene en servir a otros.
Bienaventurado no solo si sabemos que somos siervos, si sabemos cuál es nuestra tarea, sino también si la hacemos, si practicamos eso. Muchos dicen, es que hermano, yo no puedo servir. No puedo servir porque estoy trabajando a full. Y recuerdo a un hermano que tenía el deseo de servir. Y se acercó al pastor y le pidió un consejo. Y el pastor le dijo, comienza a orar, hermano. ¿Tú quieres servir? Ora a Dios. El hermano se quedó sin trabajo, pero comenzó a servir al Señor, aún sin trabajo, sirviendo fielmente al Señor. Pero Dios a ese hermano le había dado una capacidad, un talento, y ese hermano hoy trabaja independientemente, tiene su trabajo independiente, y le está yendo por misericordia del Señor bien. Mi hermano, si estás en la misma situación, ora. No, hermano, ¿cómo voy a orar? Mira si me pasa como... Ten fe en el Señor, porque si nosotros queremos servirle, si tú quieres servir al Señor y tienes ese deseo, el Señor va a ordenar y va a preparar y va a acomodar todas las cosas para que tú le sirvas. Ten fe y ruégale al Señor. Ahora, no te digo que ahora, bueno, mañana voy al correo y dejo el telegrama y renuncio. No, hermano, eso no es lo que tienes que hacer. Ora al Señor, pide consejo a los pastores, pero confía en el Señor. El Señor te va a ayudar. Si tú tienes ese deseo genuino de servirle, Él te va a ayudar. Otro dice, es que no puedo, es que soy tan débil, es que no tengo fuerza, es que soy anciano. Es que sí podemos. Escuchaba hace un tiempo atrás que había un hermano, no sé si era de una iglesia o de un movimiento, de una asociación, que el hermano estaba postrado, tenía una enfermedad y estaba postrado en una cama. Lo único que podía hacer era hablar, pero él quería servir. Él tenía un deseo de servir al Señor, quería servir a Dios. Entonces su familia, yo supongo que serán personas que tenían dinero, compraron una computadora a través de la cual reconocía su voz y a través de su voz, de escuchar su voz, preparaba mensajes o enviaba mails. Y el trabajo de este hermano consistía en eso. O sea, pastores de distintos lugares lo llamaban y le decían, miren, tenemos esta situación, envía esta oración para las iglesias para que estén orando, envía el mail a esta iglesia, este mensaje a esta iglesia. Y el hermano que estaba postrado en una cama, que solamente podía hablar, estaba sirviendo a través de sus palabras. Pero nosotros, que tenemos piernas, brazos, si estás aquí, yo supongo que podemos caminar, podemos servir al Señor. El problema no es el tiempo. Tampoco el problema es el dinero. El problema es que nos falta amor. Nos falta amor. El problema es que somos orgullosos. Ese es el problema. Porque llegamos acá y ya está todo preparado y venimos como los reyes con las manos en los bolsillos. Ahora los hermanos me van a servir a mí. Y venimos así muchas veces, con esa disposición. Es por eso, porque somos orgullosos. Porque no hay amor en nuestros corazones. Hacia nuestros hermanos, hacia tu hermano, por el cual Cristo pagó un precio muy alto, igual que por ti. Hermanos, sigamos el ejemplo de Cristo. Aquí tenemos el ejemplo de amor, de servicio y de humildad. No solo Cristo lavó los pies de sus discípulos. Mira lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 3. Pablo le habla a los filipenses, había problemas también ahí, supongo que en el servicio también. Y comienza el versículo 3 diciendo, nada hagáis por contienda o por vanagloria,
No lo hagas por eso, sino con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a ti mismo. No mires cada uno por lo suyo propio, sino también por lo de los otros. Y dice el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir. Y no está hablando de un sentimiento, está hablando de una manera de pensar, de una actitud, de una disposición. Haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es este sentir? ¿Cuál es esta actitud? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma ¿de qué? ¿De rey? ¿De gobernante? ¿De amo? Forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, ¿qué hizo? ¿Buscó su gloria? ¿Buscó ser reconocido? No, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el ejemplo que nosotros debemos seguir. A Cristo. Si tú te encuentras buscando un ejemplo como los papás en la cuarentena, cómo enseñarle a los hijos a escribir, y tú te encuentras buscando un ejemplo, cómo yo demuestro mi amor, cómo yo demuestro el servicio a los hermanos, aquí tienes un ejemplo, hermano. Cristo es un ejemplo. Cristo es nuestro ejemplo. Oramos, Señor, te damos gracias. Gracias por este mensaje que nos humilla, que nos confronta, pero también nos lleva a ser agradecidos.